Vamos a dar inicio con la ayuda del Señor y con la dirección del Santo Espíritu de Dios, con una serie de estudios que serán subidos a estos sistemas de comunicación, en el afán de que dentro de la voluntad divina y el propósito divino puedan estos estudios llegar al conocimiento de consiervos que quieran aprender un poco más de la palabra de Dios, no solo para aprender de ella, sino para retenerla y para practicar las enseñanzas que en ella hay. Ruego a Dios que sea de provecho, que cada uno sepa sacar de esta enseñanza todos los elementos necesarios que son imprescindibles para la vida del buen siervo, el buen siervo inútil, que por lo menos hace lo que su Señor le dice. Y iniciaremos en esta ocasión con un estudio de las 7 iglesias del Apocalipsis. Esto porque sin ninguna duda son de enorme relevancia e importancia, dado que estas cartas que el Señor manda a las 7 iglesias de Asia tienen un cumplimiento no solo inmediato para las 7 iglesias de aquel día, sino que se proyectan a través del tiempo y la distancia durante todos los siglos en diferentes momentos y circunstancias de la iglesia del Señor en todo tiempo y lugar, para llegar incluso hasta nuestros días. Ruego a Dios que cada uno de nosotros escuche con entendimiento, con paz y con verdadero deseo de aprender las enseñanzas del Señor. Iniciaremos dividiendo el estudio de las 7 iglesias con lo que corresponde a la primera iglesia, que es el de la iglesia de Éfeso, la cual, para efectos de hacerlo manejable, la he dividido en 4 secciones de aproximadamente unas 14-15 filminas cada una, y tratando de que el tiempo del audio alcance durante 30 minutos para estudiar las 14 filminas que corresponden a esta primera parte. Por razones obvias no se puede profundizar todo lo que uno quisiera en esta enseñanza, por lo que trataré de que verdaderamente logremos aprender de ella lo necesario, lo suficiente, y sobre todo lo que nos guíe a ser mejores delante del Señor. La primera filmina que vamos a ver se compone de 4, la serie, y la primera tiene que ver con notas importantes para el estudio de las cartas. El primer punto es que a lo largo del tiempo y desde los días de Juan, a finales del primer siglo, mucha tinta se ha usado comentando sobre estas cartas. Y verdaderamente hay tanto material que el siervo prudente debe ser cuidadoso a la hora de estudiar y examinar tanto como se ha dicho sobre, no solo sobre el libro en sí, sino sobre toda enseñanza que se ha dicho sobre las 7 iglesias. Lo segundo es que muchas son también, de lo que escuchamos y leemos, muchas son también opiniones e interpretaciones del cuándo y el cómo deben entenderse estas cartas. Debe ponerse cuidado y sobre todo pedir la dirección divina para que podamos tener el entendimiento necesario para comprender el cuándo y el cómo se aplican estas cartas. Tercero, no pretende ser un estudio más, por lo menos no es mi intención, sino uno que de forma precisa, concisa y maciza y con la dirección del Santo Espíritu pueda ser entendido. Cuarto, para esto, y citando fuentes confiables de siervos que han probado no solo su excelencia en el entendimiento y la interpretación de la palabra de Dios, sino su sinceridad y fidelidad para con su Señor, se explicará con detalle y sencillez, hasta donde alcance el tiempo, el significado de las cartas y su aplicación a la iglesia de hoy. Quinto, con tal fin, como les dije, se han dividido estas cartas en partes y cada una de ellas según le atañe a el contenido de lo que se va a explicar. Sexto, queda establecido que estas divisiones, evidentes en cada carta, son una forma de aprender y por lo tanto debemos tener la receptividad necesaria para verlo, y podría ser incluso que en algo no estuviésemos de acuerdo, pero que son aspectos más de forma que de fondo. En la segunda filmina tenemos como punto séptimo que en esencia, y repito con las salvedades necesarias, estas cartas pueden verse en 6 estructuras puntuales que las definen. Estas estructuras puntuales son: la primera es una presentación, ya que en cada una de ellas el Señor toma de su revelación a Juan, que podemos ver en el capítulo 1, del 9 al 18, para presentarse a cada una de las iglesias. En cada caso, los elementos de la visión que el Señor usa determina su actitud con la iglesia de turno.
Entonces entendemos que cuanto más fiel la iglesia, la presentación es de paz. Cuanto más rebelde, la presentación es de enojo y juicio. El segundo punto importante de la estructura es que en cada una de las cartas podemos encontrar, aunque no en todas, una alabanza. Esto es, según el actuar de los creyentes de esa iglesia, el Señor alaba su fidelidad y su constancia. En unos casos, el Señor no encuentra algo bueno que decir de ella, y esto es lastimoso, pero real. Y en otros, solo les alaba por su fidelidad. Aquí, como decimos corrientemente, cada uno toma para su saco, porque aquí hay enseñanza para la iglesia del Señor de hoy. Para la tercera filmina seguimos con los aspectos fundamentales que pueden verse en las 7 iglesias. El tercero es una recriminación, es la reprobación del Señor al comportamiento indigno de algunos dentro de la iglesia. Y ya que al principio se dijo que estas cartas tienen alcance a lo largo del tiempo y la distancia desde aquel entonces hasta hoy y más adelante, debemos suponer que se aplica para cada iglesia del día de hoy, según las circunstancias y de manera puntual para cada siervo, ya que en su potestad y derecho de Señor Salvador de la iglesia, el Señor Jesucristo señala antes de castigar el mal que aqueje a sus siervos. Este es un comportamiento en el cual puede verse el amor de Dios hacia los creyentes. El siguiente aspecto, el cuarto, es que hay una petición en las cartas, es aquella en que el Señor pide a sus siervos para que permanezcan fieles o para que enmienden sus errores. Esto hay que verlo con muchísimo cuidado. Como es obvio, tal petición se hace de forma imperativa, esto es un sí o sí. La petición no es condicionante, no es condicional, es hazlo o hazlo, en aquello que el Señor de manera puntual señala y pide. El quinto punto es una advertencia, en la que se refiere a las consecuencias que el siervo recibirá de su Señor si permanece en desobediencia. Creo que aquí no hace falta esforzarse demasiado para darse cuenta la realidad de lo que como siervos cada uno de nosotros vive hoy. Siempre el Señor alerta a su Hijo y al mundo antes de castigarlo. Ejemplos que podemos dar en este sentido así rápidamente puede ser el de Adán en Génesis 2:16, donde el Señor, luego de que lo puso en el huerto, le dijo el árbol del cual no podía comer y las consecuencias en caso de desobedecer. O también podría ser en el reino de Judá, allá en los días de Jeremías el profeta, cuando el Señor les dijo que el imperio babilónico caería sobre ellos y los llevaría a Babilonia si ellos no se arrepentían de sus pecados. Ese sería el juicio que caería, Jeremías 25. O unos que todavía están por cumplirse, como son los juicios apocalípticos que se inician en el capítulo 6 del libro. Llegamos así a la última filmina de este grupo de 4, en el cual se señalan aspectos puntuales, 6 formas puntuales que definen a las 7 cartas. Y la última, la sexta, es una recompensa. La recompensa es todo aquello que el Señor le promete a su siervo que le dará al final, en su presencia. Por definición, una recompensa es algo bueno que el siervo ha de recibir. Por tanto, aquellas iglesias en las cuales no se promete recompensa es porque su accionar delante de su Dios no ha sido el correcto. Algunas de esas promesas le son entregadas al siervo aquí y ahora, es decir, a cada uno de nosotros como creyentes. Algunas de esas promesas se nos dan por anticipado. Algunos ejemplos de tales verdades son, por ejemplo, la capacitación por medio de los dones espirituales, de los cuales podemos ver en Romanos 12, 1 Corintios 12 y Efesios 4. También sabemos que hay una promesa de protección al siervo de sus enemigos y de los males. Efesios 6, del 11 al 18, donde se nos habla de la armadura de Dios. Tercero, se le promete al siervo sabiduría y entendimiento de la palabra de Dios. 2 Timoteo 3, 16, 17, así como lo que obtiene el siervo de estudiar y reconocer en la palabra la voz de su Dios. Cuarto, hay también dirección divina en momento de la toma de decisiones. Juan 16, 13 así nos lo dice y nos ayuda a que cada cosa que nosotros hagamos, que presentemos de previo al Señor para su aprobación, tendrá consecuencias felices para cada uno de nosotros. Quinto, se promete al siervo que su nombre está inscrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 17, 8. Y sexto, se habla y se nos garantiza la inmutabilidad hoy, ya en este momento, de cada persona que Dios hace, de cada promesa que Dios hace al siervo. Es decir,
todo aquello que el Señor le ha prometido a su siervo, como cuando el Señor Jesucristo dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, esa promesa es una garantía que ya el siervo tiene, aunque todavía no la pueda ver ni palpar, es una promesa que es completamente inmutable. Pasamos ahora a la filmina sexta. Estas son dos filminas que básicamente son mapas que nos permiten ubicarnos y dar un vistazo geográfico de dónde se encontraban estas 7 iglesias. Ese primer mapa que se puede ver en esta filmina 6 es una visión global casi en su totalidad del mar Mediterráneo. Ahí son fácilmente identificables. Arriba a la izquierda está Italia, un poco más al centro donde dice Macedonia y Tracia es Grecia. Más hacia la derecha está donde dice Asia, Galacia, Bitinia, esos son lo que hoy es Turquía. Hacia la parte más derecha y hacia el sur, donde dice Siria, es la actual Siria. Más abajito o más hacia el Mediterráneo está el Líbano, ahí está la isla de Chipre, y más abajo está Israel, ahí donde vemos que dice Jerusalén y Judea. Y todo lo que está en la parte inferior es la costa norte del continente africano, Egipto, Libia, Túnez, hasta llegar al estrecho de Gibraltar. El segundo mapa es una cercanía de la parte de lo que hoy es Turquía, donde estaban ubicadas de manera puntual las 7 iglesias. Esa es la parte oeste de Turquía, y ahí podemos ver dónde estaban las iglesias. En realidad estaban relativamente cerca. Éfeso, un poco más al norte estaba Esmirna, y más hacia el norte estaba Pérgamo. Ligeramente hacia el sur y hacia el este estaba Tiatira. Más hacia el sur estaba Sardis. Más al sur y ligeramente también hacia el este estaba Filadelfia, y la última de las iglesias era la de la Odisea. También podemos observar como un detalle importante, abajo a la izquierda, la isla de Patmos, donde Juan recibió la revelación del Apocalipsis. Recordemos que esta isla existe hoy en día, ya no es obviamente una isla prisión como lo era en los días de los romanos, sino un centro turístico. Incluso cada una de esas ciudades, bueno, ya como estaban en los tiempos en que Juan escribió, ya no existen, solo ruinas, y más adelante vamos a ir viendo algunas de esas ruinas, pero obviamente los lugares donde estaban todavía están ahí. Pasamos ahora a la filmina número 8, en la cual se detallan algunas bases fundamentales de la carta, y en realidad son 3 elementos fundamentales que debemos tener presente. Primero, el autor se manifiesta en los versículos del 1 al 11 en la visión que Juan tiene, cuando se afirma que lo que Juan está viendo es la revelación de Jesucristo. Él se presenta como el alfa y el omega, el primero y el último, y le manda a Juan escribir las cartas a las 7 iglesias en Asia, las cuales se enumeran de inmediato. El autor, por tanto, es el Señor Jesucristo. La razón por la que el Señor envía esas cartas es porque, y le dice a Juan en el versículo 19, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Las que has visto son entre lo que Juan vio durante su apostolado a la par de Jesús y obviamente la visión que está teniendo en este momento. Las que son la realidad de las 7 iglesias en aquel momento y a lo largo de la historia, y las que han de ser es todos los eventos proféticos que arrancan con el capítulo 6 del Apocalipsis. En cuanto al receptor, el versículo 20 escribe Juan, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. Aquí quien habla es el Señor Jesucristo. Y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Por lo tanto, los receptores son los ángeles de las 7 iglesias, y los candeleros, que son la iglesia misma, son los que son receptores de las cosas que van a ser reveladas. En la filmina 9 tenemos dentro de las bases fundamentales lo importante de cómo se presenta el autor, no solo de la revelación que vamos a estudiar, sino de toda la creación, según lo manifiesta Génesis 1, y Juan narra la forma y lo que él vio de los versículos 12 al 18. No los voy a leer para no tomar más del tiempo que se requiere, pero ahí ustedes lo pueden ver cómo el Señor se presenta, y debemos recordar que es importante ponerle cuidado a cómo el Señor se presenta, porque recuerden lo que dije al principio, que el Señor tomará algunas de estas formas para presentarse a la iglesia, y dependiendo de lo que de la forma como el Señor se presente, indicará, por así decirlo, su estado de ánimo con relación al comportamiento de la iglesia de turno. Pasamos ahora a la filmina número 10. Esta contiene una información general y un tanto somera de lo que era la ciudad de Éfeso en aquellos días. Tenemos que era una ciudad ubicada a unos 5 kilómetros del mar, unos 5 kilómetros hacia el este del mar,
También tenemos que un río llamado Caistro permitía acceso amplio y se constituyó en el área portuaria más grande de Asia. Significa que la desembocadura de ese río era tan amplia que permitía que los barcos ingresaran hasta Éfeso propiamente. Había 4 rutas comerciales importantes que pasaban por Éfeso, por lo que la ciudad fue conocida como puerta de entrada a toda Asia. Además, fue el centro del culto de diosas paganas como Artemisa, que era la diosa griega, o Diana, que era su versión romana, cuyo templo fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Recuerden que esto de las 7 maravillas es por la grandiosidad de la construcción únicamente. También importante señalar que Pablo ministró en Éfeso durante 3 años, de ahí la gran oportunidad y el enorme aprendizaje que tuvieron los efesios recibiendo de Pablo directamente la enseñanza. Eso lo podemos ver en Hechos 20:31. Además, se nos dice que Timoteo, Tíquico y el apóstol Juan sirvieron en el ministerio de esta iglesia. Algunos comentaristas e historiadores dicen que Juan fue pastor en la iglesia de Éfeso. También es importante señalar que Juan estaba en Éfeso cuando fue arrestado por Domiciano. Domiciano era el emperador romano en esos días, para ser exiliado a la isla de Patmos. Y recordar que Patmos era la isla que se encontraba a unos 80 kilómetros al suroeste de la ciudad de Éfeso. Así llegamos a la filmina número 11, que en esencia es la carta en sí que el Señor le manda a la iglesia. Esta sí la vamos a leer porque sobre ella vamos a tratar de estudiar y entender y aprender y obedecer lo que el Señor nos dice. Dice el Señor, le dice a Juan, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Creo que no hay que esforzarse demasiado tampoco aquí para entender que cada palabra que el Señor señala ahí, como les dije al principio, trasciende a través del tiempo y la distancia y llega particularmente hasta mí, hasta cada uno de nosotros. Llegamos así a la filmina 12 y aquí iniciamos propiamente ya con el estudio de la carta. Se compone de 3 filminas, esta última parte, en que iniciamos con, de acuerdo con la estructura que vimos al principio, con una presentación que el Señor le hace a la iglesia de Éfeso. Volvemos a repasar el versículo 1 que dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. La referencia está en Apocalipsis 1:20 de cómo el Señor se presenta. Y debemos tener presente que aquí el que está hablando es el mismo Señor Jesucristo, dueño y Señor de su iglesia y de cada una de las iglesias en todo tiempo y lugar. Para efectos del estudio he dividido el versículo en 3 partes. Esto, por supuesto, no está ni en los originales ni tampoco dentro de sus Biblias. Ese número 1, 2 y 3 que aparecen ahí es únicamente para efectos de tomar cada uno de estos párrafos y extraer de ellos la mayor y mejor enseñanza para provecho de cada uno de nosotros. Entonces el primer punto dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. La primera pregunta que surge casi de manera inevitable es: ¿quién es este ángel? Y las conclusiones que podemos sacar de la manera más sencilla y natural es que no puede ser un ángel literalmente, es decir, no puede ser uno de aquellos que están en la presencia de Dios, porque primero, ellos no tienen ningún cargo administrativo en el manejo de la iglesia del Señor, así que no pueden ser ángeles de Dios. Además, ya que todos los ángeles están en la presencia de Dios, no tendría ningún sentido que estando ahí el Señor les enviara una carta para decirles algo. Lo lógico sería que el Señor los llame a su presencia cuando tenga que decirles algo, darles alguna orden y se la dé personalmente, no enviarles una carta. Por eso no puede ser un ángel literal dentro de sus funciones. Además, una de las funciones que sí se le señalan a los ángeles la podemos ver en el Salmo 34:7, donde dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. O en Hebreos 1:4,
donde el escritor de la carta dice que los ángeles son espíritus ministradores en favor de aquellos que obtenemos la salvación en Cristo. Así que no tienen ese cargo ni esa responsabilidad, salvo entre lo que podemos entresacar de lo que aquí se dice en el Salmo y en Hebreos. Por lo tanto, no puede ser un ángel literal. ¿Quién debe ser entonces? Bueno, la sensatez y la lógica dice que debe ser el anciano o pastor que el Señor pone de líder en la iglesia. Esto tiene sentido, porque la carta se le dirige a él, y él es el responsable delante de su Señor de las ovejas que han sido puestas a su cargo para alimentarlas, enseñarlas y hacerlas crecer en el conocimiento y en la obediencia a su Señor. Quinto, esto es un principio que incluso es bíblico, que a mayor responsabilidad, mayor demanda, como lo dice Lucas 12:48, a quien mucho se le da, mucho se le pide. Entonces tenemos aquí que cada siervo, y en particular el líder de cada congregación, me refiero a una congregación donde verdaderamente Cristo sea el Señor, deberá dar cuenta de lo que su Señor le confió. Esto es algo que no solo alcanza al líder como tal, sino también a cada uno de nosotros como siervo. Es importantísimo tener esto muy claro, porque existe mucha confusión en este sentido y podría, si no tenemos el cuidado necesario, de caer en algunas cosas que pueden ser antibíblicas o que nos lleven a confusión. Pasamos a la segunda filmina de esta serie de 3 y llegamos a la segunda parte donde se dice el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Las estrellas, como ya el Señor mismo lo explica, son los ángeles, que en este caso, repito, no pueden ser ángeles literales, sino que tiene que ser el líder que el Señor ha puesto, esto es importante, en cada iglesia. No son líderes que se autodenominan líderes y se erigen como pastores de una congregación por su sola decisión. No, es Dios quien los coloca ahí, y es Él el que los tiene en su mano como Señor de cada uno de ellos y de la iglesia, que cada uno de ellos está cuidando bajo la responsabilidad directa de presentarse delante de su Señor a cumplir con ese cometido. Debemos recordar que el 7 dentro de la palabra de Dios significa plenitud y totalidad. En este caso, si son 7 iglesias, 7 estrellas, 7 candeleros, hay un significado de que en su totalidad se refiere a la iglesia del Señor en todo momento. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en Apocalipsis 5:6, donde se habla de los 7 espíritus de Dios. No se está refiriendo a que el Santo Espíritu sean 7, sino simplemente que en la plenitud de 7 está el Santo Espíritu de Dios como Dios, parte de la Trinidad, como una persona de la Trinidad. Tercero, en su diestra, dice que las 7 estrellas están en su diestra, la mano derecha, en este caso, y dentro de lo que podemos ver en la palabra de Dios, significa autoridad, significa propiedad y, por supuesto, derecho total, en este caso, sobre el ángel y la iglesia. Significa que si el Señor tiene las 7 estrellas, que son los ángeles o los líderes que Él ha puesto ahí en su diestra, significa que son de su propiedad, que Él tiene derecho sobre ellos y sobre todo su autoridad es inapelable. Cuarto, aquí el Señor se presenta casi como lo veremos, y por qué no igual a como lo veremos, en Apocalipsis 19:6 en su segunda y gloriosa venida, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Así está actuando Él con respecto a la iglesia. Él es el Rey de Reyes en cuanto a la iglesia y Señor de Señores en cuanto a la iglesia y a los líderes que la componen, así como a cada uno de los miembros que formamos parte de ella. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros como creyentes, y hablo de creyentes verdaderos, somos la iglesia del Señor. Y esto lo hemos logrado sin mérito alguno, sino únicamente por gracia, lo cual nos convierte precisamente y nos da esa condición de ser siervos de nuestro Dios. Llegamos así a la filmina 14, que es la última de esta primera sección del estudio de las 7 cartas, y empezando con la iglesia de Éfeso, y en el tercer componente de este versículo que dice el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, que es una extensión de lo que ya vimos, que el que tiene las 7 estrellas en su diestra. El Señor está afirmando aquí que Él anda en medio, y aunque si bien es cierto esta es una forma ilustrativa de expresarlo, verdaderamente indica la presencia permanente del Señor en medio de su iglesia. Recordemos que una promesa que el Señor hace a sus discípulos antes de ascender al cielo, en Mateo 28:20, es que Él estaría con ellos todos los días hasta el final de los tiempos. Obviamente no se refiere a estar solo con ellos, sino con todos aquellos que iban a creer por el testimonio de ellos hasta llegar a cada uno de nosotros. Entonces aquella promesa de permanecer con ellos hasta el final de los tiempos es completamente válida para cada uno de nosotros también. Por eso el Señor dice que anda en medio de su iglesia, es decir, en medio de cada uno de sus siervos. Así tenemos que los 7 candeleros, y solo para reafirmarlo, son las 7 iglesias aquí mencionadas
y que se confirma en el capítulo 1, versículo 20. Nuevamente el 7, aquí en este caso es tanto numérico, es un 7 literal, 7 iglesias, 7 candeleros, 7 estrellas, es un número literal como sinónimo de plenitud, que ya lo dije anteriormente, pero que es necesario reafirmarlo. Plenitud significa que el contenido, en este caso del 7 como candelero, como estrella, como iglesia, se refiere a todos los pastores, a todos los líderes de las verdaderas congregaciones honestas y sinceras delante del Señor, a las iglesias como tal y a la iglesia como un todo. Esa es la plenitud de la que habla el 7 aquí. Cuarto, porque el Señor anda en medio de su iglesia y sabe todo de ella, como lo vamos a ver más adelante conforme avancemos en este estudio. En tal condición y autoridad, el Señor le dice esto a su iglesia. ¿Qué es lo que le dice? Bueno, pues la próxima vez que continuemos con el estudio, en la segunda parte, vamos a saber qué es lo que el Señor le dice y aprender un poco más de detalle. Aquí estaríamos terminando esta primera parte. Si ha terminado de escuchar, pues le agradezco mucho, porque verdaderamente mi verdadero deseo delante del Señor es que usted aprenda junto conmigo de las maravillas y de las promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Dios lo bendiga, y con la ayuda y la bendición de Dios nos estaremos oyendo próximamente. Gracias y hasta luego.